Hola a todos, bienvenidos a Cines del Iván. Nosotros somos Alejandro Martínez. Y Jesús Alanís, En este espacio hablamos de cine con una perspectiva distinta. en donde podremos ver conceptos de psicoanálisis que aparezcan en el cine y sus relaciones. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Cines del Iván. En esta ocasión vamos a retomar una película. Siento que ya tenía rato que no tomamos una película de este género, ¿no? Como tal, ¿no? Sí, creo que literal desde que nos enfocamos al terror, no habíamos hablado de alguna película que entre dentro de esta categoría de terror, suspenso y demás. Hoy vamos a hablar de la película The Babadook. Es una película que de pronto mencionamos, vamos a hacer esto, y fue como, claro, como porque no lo habíamos hecho. Y pues bueno, vamos a hablar de esta película. Esta película ya tiene un buen rato. Es creo que del 2014, más o menos por ahí. Está dirigida, es una película de una directora australiana que se llama Jennifer Kent. Esta película, hacia grandes rasgos, tiene como protagonista a una madre y a su niño, a su hijo, que serían Amelia y Samuel, Samuel, o Sam decíamos hace ratito nosotros. Aquí tenemos una dinámica de estas familias no diría disfuncionales, sino más bien diferentes, porque atraviesa la pérdida del padre de familia, el esposo de Amelia, pero para el momento en el que inicia la película ya han pasado unos cuantos años en los que se dio esta pérdida, pero también está pronto como a este aniversario luctuoso de Oscar, que es el nombre del padre y del esposo de Amelia. Y tenemos también a este niño que vemos en diferentes momentos y que se refiere a él como un niño problemático por cuestiones conductuales, que tiene constantemente pesadillas y demás, y vemos por ahí en estas pesadillas como pronto llega algo, en este caso un libro, que comienza a detonar ciertas cosas en las que también hace que se integre a Amelia a esta dinámica de estas cosas aterradoras, y particularmente este personaje que se nombra, se ve muy poco, pero que está en todo el momento, que sería Mr. Babadook. Hablando también de este capítulo en particular, retomando el cine de terror, hay algo en particular que quería como señalar y hacerlo como comentario. Las películas enfocadas en su mayoría en terror psicológico, que entra en la categoría directamente de esta película, creo que nos ayudan mucho a repensar, por así decirlo, esta parte de lo que es psicológico y lo que no. Por ejemplo, la parte de una película como Frankenstein, porque se catalogó como de terror y no como terror como psicológico, por así decirlo. Y esta película creo que nos sirve mucho como este ejemplo, porque la película trata de un ambiente completamente natural, por así decirlo, algo completamente cercano o algo completamente como cotidiano que puede llegar a pasar, ¿no? Estas películas que se pusieron muy de moda últimamente, como que son suspenso y terror psicológico, suspenso, psicológico, algo así. Todo esto porque ya en los últimos años, que lo hablamos en el capítulo del especial de Halloween, si no me equivoco, él se ha vuelto cada vez más cercano, y el terror ya no asusta cuando se ve desde muy lejos, ya tiene que ser algo muy cercano y una sensación muy cerca para podernos dar esta parte. Y el libro de Babadook, y justamente la historia de lo que va narrando la historieta de Babadook, es mientras más cercano estés, vas a poder tener miedo, por así decirlo, me vas a temer, casi. Esa es como la premisa del libro. Y algo también importante en esto que comentaba ahorita, Ale, de la premisa, la parte tanto de la relación de Amelia con Samuel va a ser algo que, aparte de que va a romper un poquito con lo que hemos venido hablando bastantes ya episodios de la relación del padre y el hijo, vamos a hablar un poquito ahora de la relación de la falta de un padre y la relación de una madre e un hijo. Justamente porque vemos esta relación complicada, lo que implica Samuel para Amelia y lo que implica Amelia para Samuel. Vamos a ir empezando por acá. Ale, no sé si tengas algo con lo que quieras arrancar justamente en esta parte de la película. Claro, algo que me parecía y que platicábamos hace rato antes de grabar es, y justo dentro de esta dinámica entre Amelia y Samuel, vemos por ahí que uno de los intereses particulares de Samuel es la magia. Y mientras le está terminando de arreglar, creo que son los zapatos o algo así, él está como nada por aquí, nada por acá, nada en mis manos y eso, y haciéndolo parte de este truco, y él le dice a ella, si no me ves, no funciona. Y le mencionaba a Chuy que esta es una parte muy importante, porque vemos constantemente
reclamo, no solo esta necesidad de Samuel, sino ya reclamo hacia ella de que lo vea, de que le perciba y que le acompañe, porque también más adelante en la película, y ya en un ratito más lo mencionamos, hay esta necesidad de que tiene que ser mutuo y tú no me estás viendo. Pero también esta relación, por así decirlo, de la frase como tal de la película de si tú me proteges, yo te protejo, o sea, el vínculo, creo que es algo que también marca mucho en toda la película, la cierta distancia, inclusive, porque hay ciertas escenas en particular en donde, bueno, como otra como premisa un poquito, para cuando inicia la película, Amelia trabaja como enfermera, por así decirlo, si no me equivoco es un asilo, o un hospital justamente como de asilo con personas adultas, y Samuel está en una escuela, pero por conflictos justamente con lo que está sucediendo y por el miedo, porque lo primero que vemos que tiene al inicio de la película son muchas pesadillas. Estas mismas pesadillas y esta sensación empieza a deformar su comportamiento en la escuela, lo cual le empieza a generar muchos problemas. Tienen que suspenderlo de la escuela justamente por problemático hasta darlo de baja. En algún momento la película lo explica. Y Amelia tiene que hacerse cargo justamente de esta situación de Samuel, en lo que le consigue otro tipo de escuela. En esta misma, todo lo que está sucediendo pasa justamente en las edades y en las fechas del cumpleaños número 7, de Samuel, que al inicio de la película vemos un accidente en donde el padre, la pareja, en este caso de Amelia, el esposo, fallece de camino al hospital a tener a Samuel. Samuel básicamente todos sus cumpleaños cumple años y cumple un año luctuoso básicamente del papá o del esposo. Y se juega mucho también toda esta dinámica de la parte ambivalente del quiero a mi hijo, amo a mi hijo, pero me recuerda a la pérdida de mi esposo. O sea, se va a juntar todo este trayecto en esta película, y ahí entra algo que ahorita comentábamos Ali y yo, que esta película se presta mucho a hablar del concepto de lo ominoso, que es un concepto de Freud de 1919, pero lo iremos como trabajando un poquito más adelante para ir explicando qué es esta parte, qué es esta cosa, lo ominosa o lo ominoso. Claro, porque lo ominoso comienza a partir de justo este vínculo, esta relación que tienen Amelia y Samuel, porque también algo bien importante y que me llamó mucho la atención es como Samuel constantemente lo dice, mi papá lo mataron, porque así es como lo menciona, lo mataron cuando llevaba a mi mamá al hospital para tener. Y como también se le dice, no tienes que decir todo lo que te pasa por la mente en este sentido, pero también me parece muy importante cómo es que un niño de 6, casi 7 años tiene el entendimiento de esto, de tu papá se murió el día que ibas a nacer y mientras me llevaba al hospital. Es algo que usualmente no pensaríamos que se le comenta a un niño tan pequeño, porque también es una carga emocional bastante fuerte, aunque a lo mejor en ese momento no se entienda lo que implica esto, ya hay una carga por ahí y vemos justo yo lo veía como esta culpa que siente la madre por el rencor que tiene hacia el hijo de te tuve a ti, pero para tenerte a ti lo perdí a él. Juega un poquito este papel. Ahora, eso que acabas de comentar me hizo bastante ruido también, y mucho sentido. Por ser un niño pequeño, no se está acostumbrado a ese tipo de comentarios más fuertes o lo que se lo denomina de adultos. Y pensaba mucho en esta clínica con niños o clínica con padres también. Cuando se desconoce lo que se está diciendo de un niño, por eso como que se limita a la parte de lo que se puede decir o no un niño, es decir, de por qué hablar de un divorcio, por qué hablar de una pérdida, por qué hablar de un duelo, por qué hablar de la muerte, por qué hablar de violencia, cuando no son temas de niños. Y justamente como es algo que se está viviendo y que se está tolerando, como a final de cuentas es algo que se está marcando en Samuel, es algo que tarde o temprano se tiene que tener el entendimiento. Incluso me llama la atención porque hay muchos niños que desde muy temprano empiezan a identificar las partes o los órganos sexuales y lo dicen con una naturalidad, y de repente los papás es el asombro de no digas eso, ¿no? Y esa justamente es un gran ejemplo de esa sensación, de decir, no es algo nuevo, no es algo de miedo, no es algo diferente, pero cuando viene de alguien no esperado, genera una impresión diferente. No es lo mismo escucharlo, una expresión de un duelo,
de un niño de 5 años, de 6 años, a escuchar una de 30. En de 30 ya sabes más o menos que el concepto no te va a impresionar por nada y lo vas a entender. Pero cuando lo dice un niño, ahí es donde aparece esta reacción, por así decirlo. Claro, y ya desde ahí comenzamos a ver como ese setting que se va dando de estas cuestiones creepy que hace Samuel, como el decir así, sin dar ni temer, mi papá lo mataron mientras iba al hospital. O todas estas cuestiones también de sus pesadillas que comenta libremente y en todo momento de Babadook, y como también incluso hay una escena con la tía Claire que le dice que están comentando y se le sale casi que como diría el chavo sin querer queriendo, él es que no soporto estar alrededor de tu hijo, porque dice cosas que hasta a mí me incomodan y que son como extrañas en esta sensación que también va generando y estos comentarios que tiene y estas actitudes que tiene. Incluso vemos que realmente Samuel es un niño muy inteligente, con una capacidad creativa bastante alta de crear su propia guillotina para lanzar ciertas cosas y para defenderse y defender a su mamá, pero aún así dentro de todo este desarrollo que vamos viendo del personaje hace que parezca extraño, cuando visto desde otra situación parecería un niño superdotado incluso. Claro, el cómo se va atrapando. Ahora también algo muy destacable que pensaba mucho al ver la película es esta representación muy infantil de los monstruos, por ejemplo, porque pasa de ser una normalidad, porque creo que o considero que es una de las etapas básicas de los niños, ese miedo a los monstruos, al oscuro, hay un libro en particular, no me acuerdo el nombre del autor, hay una disculpa, que se llama Que la bruja no me coma, que es una representación justamente de estas infancias. Y pensaba mucho en esto, de que todo el potencial, que así como lo comentas, Ale, de toda la inteligencia, todo el futuro que podría llegar a decir o tener Samuel, lo utiliza para creatividad de sus trampas, de sus defensas, por así decirlo, porque todo el tiempo está armado, ya sea con pistolas de juguete o algo en particular como tipo lanzadardos. Y pensaba mucho en esta parte que es cómo se lidia o cómo se pelea con la castración, por así decirlo, el concepto como tal, y lo recordamos también en capítulos anteriores, el concepto de la castración en esta etapa en particular ya empieza al pelear, por así decirlo, con los padres, empiezan a afrontarse al rebelarse de él, tú no me vas a ganar, yo no puedo como desaparecer, necesito, por así decirlo, mi lugar, y esta lucha constante que tiene la película es el monstruo no me va a ganar, ¿no? Y esta frase de yo le voy a aplastar la cabeza, está muy simbólico, y recordando al final de la película, esto nos lo dice, eso es justamente lo que le pasa al padre, la pérdida, por así decirlo, la pérdida simbólica de lo que sucedió con su accidente, es justamente esa parte de él, arrancarse esa cabeza. Claro, y también toda esta parte de la pelea, como dices, y este reclamo, hay un momento en el que Amelia le quita la cosa que trae como mochila con la guillotina, y donde ella se lo quita, él la avienta y le dice, ¿acaso te quieres morir? Como con esta parte de, si no me dejas hacer esto, tú te vas a morir, tú estás en peligro, entonces y vemos como esta parte que podría parecer hasta extraña, donde comienza él a tomar sin querer esa posición de el protector, el cuidador de ella, siendo él un niño. Cómo juega también esta parte con él. Ahora también estas como representaciones muy familiares, volviendo un poquito al tema del luminoso. Hay un concepto que se trabaja en este material, que es un texto que lo pueden conseguir en las obras de Freud, que marca un concepto muy valioso, que lo voy a leer porque está en alemán y el alemán no se nos da mucho por acá, que es el Heimlich, que en su traducción, por así decirlo, es lo íntimo, o se podría llegar a traducir como la parte íntima o lo familiar. ¿A qué se refiere esto? En el contexto de este texto y en el contexto también de la película, el Heimlich podría fungir como es algo muy íntimo y muy familiar lo que sucedió con el papá, por así decirlo. Todo lo que está sucediendo con la cena, algo familiar tan simple como la sala, los juguetes, todo lo que ya se conoce, eso viene siendo, como por así decirlo, la definición del Heimlich. Y el otro concepto que nos presta lo ominoso es la definición del Unheimlich, que aparece o se agrega esta palabra, este inicio con UN, que es que ahí ya
cambia la palabra por completo y la traducción será como la negación, por así decirlo. Y estas dos palabras en contexto crean la parte del ominoso, es decir, lo más familiar posible, con alguna modificación o con algún cambio de tanto de percepción o de realidad, genera algo siniestro. Lo comentaba en un ejemplo ahorita con Ale, por ejemplo. Si vemos algo completamente familiar, si vemos un jardín de niños y vemos una niña corriendo con un vestido blanco, por ejemplo, decimos, mira qué bonito, qué bien se ve, ¿no? Pero si vemos exactamente la misma niña con el mismo vestido corriendo en un panteón, cambia por completo la definición, cambia por completo la sensación, ¿no? Y es decir, un cementerio, si de por sí ya tiene su propia, ahorita está mucho de moda la palabra aura, ya tiene otro tipo de significado, y ver a esa niña se vuelve a lo siniestro, lo ominoso. Es algo muy familiar, es algo que yo estoy viendo, pero me está generando otro tipo de sensación, me está generando ese otro cosa, eso ominoso. Y la película juega justamente con toda esa parte, porque vemos cómo va encajando la película poco a poco, y a un cierto de la película todo lo familiar se empieza a deformar, empieza como a empezar a dar más miedo, empezar a deformar todo esto, y es mucho de la parte del concepto principal de por qué juega mucho con ese contraste también de lo ominoso. Claro, y justo con esto que dices de cómo va empezando a partir de cierto punto en la película a entrar en esta cuestión ominosa, me recuerda, y siento que uno de los puntos claves dentro de estos cambios es cuando, bueno, porque como que empezamos a avanzar mucho sin mencionar de pronto la progresión de la película, aparece el libro de Babadook así de la nada, lo leen y comienza entonces Samuel a hablar ya de Babadook, ya que se nombra, entonces ya estas pesadillas y este monstruo que estaba, entonces ahora es Mr. Babadook, y eso es lo que también le va permitiendo como avanzar y ahora sí que aferrarse a una idea más concreta de ese monstruo y de eso que teme, que le permite también como materializar en cierto sentido a ese monstruo, eso que tiene que vencer, porque antes solo se mencionaba le voy a aplastar la cabeza y estas cosas, pero no había un aunque, y ahora ya es contra Babadook, ya es hacia Babadook, y también luego se destruye ese libro y después incluso se quema y todo, pero antes de eso regresa el libro pegoteado otra vez y hay páginas nuevas donde dice mientras más me niegues más fuerte me hago, y está creciendo debajo de la piel o algo así lo menciona, que más o menos con esas palabras, y justamente esta cuestión de dentro de lo familiar comienza a crecer esa cuestión desconocida dentro de esas cosas que habíamos estado viendo, porque casi todo surge y se desarrolla en la casa, una casa que estuvimos viendo desde el inicio de la película y que de pronto comienza a tener estos tintes distintos, más creepy, más aterradores o incluso simplemente incómodos. Dentro de todo el marco familiar, por así decirlo. Ahorita que comentabas también esto de cómo llega el libro, si no me recuerdo, Amelia le lee para dormir a Samuel, que es una práctica muy común, muy apropiada hasta cierto punto, pero en el estante le da a escoger a Samuel el libro, y ahí es cuando toma justamente la parte de Babadook. Cómo llegó es la parte interesante, ¿no? Porque Amelia lo ve y es como ¿Y esto dónde salió? Y lo empieza a leer, y a mí me gustó mucho esa escena en donde empieza a leer y empieza a asustarse. En este caso Samuel deja de leer y lo cierra, y Samuel obviamente asustado empieza a llorar, y Amelia empieza a cambiar de libro y empieza a contar de fantasías y finales felices y todo esto, en donde no se tolera, por así decirlo, lo hablado, no se sostiene. Y de manera también, igual adelantándome mejor un poco, eso dentro de un marco de la película, creo que es justamente lo que pasa en esta cuestión como de síntoma de todo lo que no se está hablando, esa representación del miedo, no darle lugar inclusive al miedo, porque incluso hay algo en particular que me llama, que por eso me gustó mucho la película. Nunca se muestra Babadook, o sea, nunca se ve como es un monstruo, es algo, o sea, se le ve un sombrero, se le ve las manos y se le ve un saco, pero realmente no se ve qué es. O sea, en ningún momento en la película aparece la silueta o la figura del monstruo, por así decirlo, a excepción de los dibujos de los libros. Exacto. Claro, y es que también justo dentro de esto lo que me parecía muy importante, como
dice como está en una palabra y en un pensamiento. Eso que siempre había estado ahí, pero una vez que entonces lo nombran, y también vemos cómo da esta sensación de tengo que terminar de leer y encontrar qué hay aquí, y después Amelia regresa al libro y lo sigue leyendo y después ya no encuentra nada más que hojas en blanco, pero conforme empieza a avanzar toda esta cuestión, incluso Samuel le dice que ella le dice, si fuera real lo estaríamos viendo, ¿no? Y él dice, primero te quiere asustar y entonces ya después lo vas a poder ver, o nos da esta idea. Y conforme ella empieza a asustarse es cuando empiezan a aparecer más páginas del libro y es donde le dice, entre más me niegues, más fuerte me vuelvo y estoy creciendo debajo de tu piel. Y cómo justamente el miedo también funciona de esa manera, entre que va surgiendo dentro de algo y sobre todo con esta cuestión del ominoso dentro de lo familiar, que luego comienza a ser estos tintes aterradores o simplemente desconocidos, y esa es la parte también interesante de la película, que no es un terror clásico donde hay un monstruo que vemos como Frankenstein, como el hombre lobo o vampiros y estas cosas o zombies, sino esta idea de lo que es Babadook y de lo que puede hacer, porque realmente dentro de las cosas que pasan, bien podríamos haber dicho fue simplemente Amelia en un brote psicótico y no Babadook, pero se toma a Babadook como esta puerta a lo que sucede. Inclusive en esta parte, por ejemplo, en el texto de Luminoso, por ahí nos comentaba esta cuestión de es muy fácil ubicar Luminoso, por ejemplo, en los cuentos de hadas o los cuentos clásicos de literatura, y nos pone varios ejemplos en lectura. Pero creo que también ayuda mucho esta representación de ser una película. Porque, por ejemplo, si lo tomáramos un poco más, como en otros casos lo hemos hecho, desde una perspectiva diagnóstica, sería muy simple a lo mejor decir histeria colectiva del hijo y la mamá, por así decirlo. Pero como se nos presenta todo este panorama, todo nos envuelve justamente con la trama, ahí es donde le podemos dar lugar justamente a la parte de luminoso como tal. Porque si no se va perdiendo, o sea, luminoso no creo que se pueda detectar a simple vista, por así decirlo, tiene que ir profundizando y darnos cuenta, que justamente es algo también importante. Si no es algo familiar, no nos va a aterrar, por así decirlo, no nos va a hacer siniestro. Y pensaba en otro ejemplo a lo mejor medio burdo, ahí me disculpen, pero si va una persona en un camino, por ejemplo, que conoce a la perfección, suponiendo un camino a casa, y lo voy a poner como en un camión, en un transporte público, y vamos pasando por las mismas calles de siempre, pasa todo normal y nos da igual hasta llegar a casa. Pero si en algún momento que se pestañó, se distrajo, se durmieron inclusive, y cambian una sola cuadra, empieza una preocupación, ya no es familiar, pero sigo en el transporte, sigo en el rumbo a mi casa, sigo rumbo a donde mismo, pero ya desencajó una parte importante. Y aquí en la película también marca mucho también esto, hay cosas que no encajan, es decir, ¿es real o no es real? ¿Qué es lo que está pasando? Justamente hay muchas cosas que no encajan o que dejan de encajar, o más bien que pronto nos damos cuenta que no encajaban, y es ese intento casi maníaco de volver a acomodar las cosas en el lugar en el que estaban o que creíamos que estaban, y darnos cuenta de que no, que había este desfase en ciertas cosas o que había ciertas cosas que no estaban funcionando, y entonces se nombra y es como este caos que surge alrededor de todo. Es lo que desborda, por así decirlo, también esta parte con la película. Insisto, los invitamos mucho a ver esta película en particular. No duró mucho. Yo recuerdo en su momento que estuvo en la plataforma de Netflix mucho tiempo, sí, y después la quitaron, justamente porque es una película, como lo hablamos el capítulo pasado de la hipnosis, es una película fuera de Hollywood, y también es algo muy, muy valioso el considerarla, porque es una película, creo que en su momento habían dicho como de bajo presupuesto o algo por el estilo, pero se considera como una película extranjera. Y ahí entra bastante algo diferente para nosotros, nos quita lo familiar. O sea, es una película de terror a las que estamos bien acostumbrados, de un niño, una casa y un monstruo, pero nos sacan el contexto del screamer, creo que es muy característico de Estados Unidos, y aquí nos da un poco más de cercanía, también con esto que comentamos de encajar o desencajar, ¿no? Nos presta bastante a repensarla, como invitación es una película muy bien conocida para ser, ahora sí que no hollywoodense, por así decirlo,
pero nos ayuda mucho a poderla repensar también. Claro, y es que desde que hablábamos de la película y mencionando particularmente sobre la sinopsis, decíamos, es una película genérica de terror, pero primero se asegura de meternos en este contexto para luego permitirnos sentirlo como desconocido dentro de todo esto. Y es creo que es de las cosas más importantes de la película, cómo nos envuelve primero en el contexto de este vínculo de esta madre y su hijo, y lo que los envuelve, y luego después nos saca de ahí y nos dice, uy, todo estaba mal, entonces, ¿qué se hace? Y es justamente lo que se va desarrollando a lo largo de la película, cómo resuelven eso, o cómo intentan, por lo menos, porque no llegamos a ver una conclusión de la resolución del problema, pero sí ese intento y ese comienzo, diría. Incluso hay algo que lo comentaba, que probablemente podamos hacerlo casi siempre decimos que vamos a hacer segundas partes, no hemos hecho casi ninguna, pero estamos quedando mal, pero no han sido promesas, entonces no tanto. Y sí, todavía no. Esta parte en particular, hay algo que el final abre muchas conclusiones, por así decirlo, porque el final es algo abrupto a mi pensamiento o a mi sentir de la película, porque no cierra nada, es algo en particular este cierre, porque se confronta, por así decirlo. Y recordaba mucho esta película del Conjuro, la 2, que no me equivoco, en donde tienen todo el trama y tienen todo el show del fantasma y la monja y cosas así. Okay. Y nada más dicen el nombre y ya, se acabó, ¿no? Y es como que no encaja, como que no llena la explicación, ¿no? Y en esta en particular yo lo pensaba como este cierre se adopta, por así decirlo, al monstruo, porque incluso al último hay una representación en donde ya lo tienen de que como un tipo sótano o algo así, ya no le tienen miedo, ya no los ataca de la misma manera, el niño ya hasta quiere conocerlo casi al final, y pensaba mucho que es donde se le dio lugar también a la pérdida, porque incluso vemos algo muy simbólico al final de la película, en donde Samuel ya puede festejar su cumpleaños y sabiendo que es también el año luctuoso de su papá. Y eso es algo también muy valioso de escuchar de él, ya se puede lidiar con lo que está pasando. Y creo que es la parte del concepto de la castración muy valiosa, que como adultos o ya como personas en desarrollo, como sujetos en desarrollo, es la parte que tenemos que entender. Él no se va a desaparecer la huella, no va a desaparecer la angustia, no va a desaparecerse nada, pero hay que darle lugar, justamente, hay que trabajarla y hay que afrontarla de cierta manera. Claro, y es que no se desaparece al monstruo ni se le aplastó la cabeza, solamente se le aceptó. Porque incluso parte importante del final de la película es Amelia como diciéndole, no puedes más que yo prácticamente, y no vas a hacer esto, y no, y también poniendo como, digamos, en cierto sentido ese límite, que también le permite, porque ella era la que estaba más negada a ese proceso. Le decía a Joy que hay una escena donde la hermana le dice, ya tendrías que superarlo, y hablábamos de esta cuestión del move on en inglés, como el mover y seguir adelante, y en español se traduce como superarlo, pero ella dice, ya lo superé, ya no lo menciono, pero han pasado 7 años y no se celebra el cumpleaños porque y estas cosas, y que al final podamos ver donde ya se le da ese lugar, pero primero se tuvo que nombrar y pasar por enfrentar al monstruo. Y vaya que ser un monstruo muy grande, no solamente Babadook, sino todo el monstruo que implicaba la ambivalencia, decíamos, entre lo que implicaba Samuel en relación a Oscar, su padre, que ya no estaba, pero Samuel sí, y la pérdida que para Amelia significaban ambos. Era el dúo, por así decirlo, incluso lo ponía como una nota por acá, de cómo la función de Babadook fue justamente esa. Está Samuel, está Babadook y está la Amelia, por así decirlo, está la mamá. Y esa línea, por así decirlo, muy conceptual, por así decirlo, esta parte, pero al final de cuentas es una función que también se marca mucho esta representación de película. Insisto, como lo hemos dicho mucho y lo vamos a volver a repetir, da mucho como para trabajar una segunda parte, un segundo momento también de las películas. Reconsidero que en una temporada sería bueno hacer una propuesta de esa recapitulación, porque digo, todo todos los que tenemos. Exacto, y la escucha también cambia, exactamente igual de la invitación que les hacemos a ustedes de volver a ver una película aunque ya la hayan visto, pero ya una vez
pensando de una cierta manera. No es lo mismo ver una película de Disney del 2005 a una película, exactamente la misma película en esta época. Así que los invitamos justamente a que puedan seguir disfrutando de las películas que les comentamos y siguiendo acompañándonos también con nosotros por este lado. Claro. Y pues bueno, por lo pronto entonces lo dejamos hasta aquí en esta ocasión. Ya esperemos que si ya vieron Babadook y quieran comentarlo o lo vuelvan a ver, porque también es importante estas escuchas que vamos, y lo menciono así como escuchas porque fue diferente la anterior a la que vamos a tener en esta ocasión. Entonces que nos puedan comentar qué escuchan, qué ven, qué notan en esta película. Si, como siempre decimos, si no están de acuerdo en nada, se vale. Si quieren agregar otra cosa también se vale, nos ayuda también mucho. Y pues ya nos estaremos viendo en la próxima semana en un nuevo capítulo. Por lo pronto, cuídense mucho, nos vemos. Bye. Gracias a todos por acompañarnos en el capítulo de hoy. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes para más contenido. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides darnos clic en las 5 estrellas y seguirnos en YouTube con tu like y compartir.